de gases de lo que es los gases de los materiales, ¿no? Entonces producen fibrosis pulmonar, o sea, rigidez en los pulmones, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Reduce el trabajo respiratorio, ¿no? ¿Ya? Es mantener un proceso respiratorio en condiciones normales, o sea, tratar de dar esa inducción, ¿no? Que sea de esa manera, ¿no? ¿Y cuáles son esas funciones, ¿no? Que integran esos ventiladores modernos, ¿no? En principio, entregar gas, ¿no? ¿Ya? Según indicaciones, ¿no? Puede ser por flujo, por presión, por tiempo, por volumen, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, la presión, por ejemplo, los neonatos solamente son a presión, no son a volumen, ¿no? Entonces, ¿por qué es crítico, no? Porque los neonatos tienen un pulmón muy pequeño, ¿no? Entonces, una presión muy alta malogra los pulmones, ¿no? Entonces, se controla la presión, ¿no? ¿Bien? Los adultos más es volumen, ¿no? ¿Ya? Porque, por ejemplo, 500 mililitros, o sea, medio litro, ¿no? Del volumen tidal, que es lo que se le entrega al paciente, ¿no? ¿Ya? O también controlado por flujo por tiempo, ¿no? Depende del modo ventilatorio, ¿no? Que el médico vea necesario, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se acondiciona el gas, no? ¿Cómo se acondiciona? Por ejemplo, en principio, el paciente respira gas húmedo, ¿no? Y a la temperatura ambiente, ¿no? No puede ser muy frío ni muy caliente, entonces tiene que acondicionarse, ¿no? Se llama con un mezclador aire-oxígeno, ¿no? Que también calefacciona, ¿no? Dentro de eso también aquí en el circuito de paciente puede haber un componente, ¿no? Para un depósito de medicinas, ¿no? Se llama nebulizador, ¿no? Donde se coloca medicina y ¿qué es lo que hace? Eh, Vaporiza ese medicamento y pasa por la vía aérea, ¿no? Entonces, también puede ser, ¿no? Se entrega medicación. En principio la medicación es líquida, ¿no? Pero en ese depósito líquido, que se llama mm, eh, un depósito, ¿no? Llega un flujo y se, se vaporiza y llega al paciente por vía aérea, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un ventilador en general, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, tiene compresor también, ¿no? Ahora hay equipos, los equipos ahora de ventilación también tienen batería, ¿no? Tienen dos baterías, ¿no? Para 8 horas, por ejemplo, ¿no? Normalmente las unidades de cuidados intensivos tienen grupo electrógeno, ¿no? Que en menos de un minuto ya ingresa, ¿no? Esa tensión de soporte, ¿no? Pero ha dado casos en los cuales demora más tiempo, ¿no? Entonces el ventilador no puede parar, ¿no? Entonces tienen baterías de backup, ¿no? Normalmente una batería de 4 horas, aunque ahora tienen dos o de mayor capacidad, ¿no? Hasta 16 horas, depende de la marca, ¿no? Entonces, eso también. El primer ventilador de Drager fue de este tipo, ¿no? Totalmente mecánico. Entonces tenía aquí unas válvulas, esa válvula, ¿no? Con un balón de oxígeno, con un regulador de presión, ¿no? Cambiaba para el modo ventilatorio
inspiración, exhalación, ¿no? Manteniendo una presión fija, ¿no? Entonces eran controlados a presión. Esos fueron los primeros ventiladores que se hizo, ¿no? Y si ustedes ven la historia, ¿no? De los avances, casi siempre es en desastre, ¿no? Por ejemplo, en las guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra, ventilador, ¿no? Y también el electroencefalógrafo, el electrocardiógrafo, ¿no? Porque empezaron a haber variaciones, ¿no? De las tensiones, digo, ok, entonces el cerebro tiene una pulsación eléctrica, ¿no? Entonces fue ahí, ¿no? Y en la guerra también habían problemas con respecto a la ventilación, ¿no? Y justamente nació este primer ventilador de un... Bueno, la historia de Drager, ¿no? Es interesante, ¿no? ¿Ya? Porque incluso ya tenemos, que son bisnietos, ¿no? Drager también, ¿no? Que son médicos, ¿no? Que vienen con este tema, ¿no? Un momentito, por favor, que tengo que... Un momentito. Entonces, Drager empieza en 1907, ¿no? Justamente por ese tema, ¿no? Ya, de la guerra, ¿no? Pero también, como se llama, como indica ahí en la historia, ¿no? Personas envenenadas por gas, ¿no? Entonces, ahí en la Primera Guerra Mundial, pues, era un tema de gas, ¿no? Gaseaban a las personas, ¿no? En la primera, no en la segunda. Entonces, ¿cómo resucitar a alguien, no? O sea, dándole oxígeno, ¿no? Entonces ahí viene la idea de la ventilación, ¿no? Entonces, esa se llamó pulmotor, ¿no? Entonces, tenía una válvula, ¿no? Que hacía ese giro, ¿no? Y de ahí salió justamente los BIR, vamos a ver luego en la historia, BIR 7, ¿no? BIR 8, para ver la insuficiencia respiratoria espontánea, ¿no? ¿Ya? Entonces, este pulmotor original era netamente neumático, ¿no? Que funcionaba con la presión de un balón, ¿no? Un balón de oxígeno. ¿Mm? Y con oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que se recita para desarrollar ventiladores, ¿no?
tenían que saber sobre el control, ¿no? ¿Ya? Y presión y gases, ¿no? Porque oxígeno, si está almacenado en un balón de oxígeno, entonces tiene una presión mayor, ¿no? Porque para comprimir, entonces requiero un reductor de presión, ¿no? Normalmente es a 45, 50 PSI, ¿no? ¿Ya? Entonces, para poder desarrollar el pulmotor tenía que tener ese tipo de conocimientos y ese tipo de accesorios, ¿no? Sí, en esa época ya hubo esa tecnología, ¿no? Bien. Entonces, Drager, ¿no? La persona, el, el desarrollador del pulmotor, ¿no? Empezó a ver como una prioridad, ¿no? Y nació este primer pulmotor, ¿no? En 1907. Entonces, ¿qué vemos acá, no? Vemos nosotros todo el sistema, ¿no? Neumático, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El corrugado y la boquilla para el paciente, ¿no? No había intubación, ¿no? Solamente era, no se intubaba, ¿no? Sino era con mascarilla, ¿no? Entonces acá tenemos el sistema neumático, ¿no? ¿Sí? Con sus manómetros de presión, ¿no? Obviamente, ¿no? Que venían de un balón, ¿no? Y se introducía acá, ¿no? Por aquí, ¿no? Bien, entonces se reducía la presión y luego venía, antes de salir al paciente, ¿qué se hacía, no? Había el cambio de presión, ¿no? Principio cero para la exhalación y luego subía, ¿no? Y ventilaba, ¿no? Llegaba a un límite de presión que se prefijaba, aquí, se prefijaba y volvía el ciclo, ¿no? Nuevamente se exhalaba, otra vez regresaba el manómetro y había el cambio, ¿no? Con una válvula acá, que era la que hacía ese cambio, ¿no? Como abre, cierra, ¿no? Abre, flujo, ¿no? Cierra, se exhala, ¿no? Entonces, ese era el mecanismo, ¿no? Enteramente neumático. Este fue el inicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, y viene ya como idea, ¿no? De que todo lo que sea desarrollo médico tiene que documentarse. Entonces, ¿por qué razón? Porque siempre que hay un desarrollo, siempre hay, siempre hay oposiciones, ¿no? Siempre hay gente que critica, ¿no? Entonces, por ese lado va este tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, una nueva tecnología y la llamó para soplar aire fresco u oxígeno, ¿no? En los pulmones, ¿ya? Y se basó en presión positiva, ¿no? Positiva y negativa, ¿no? Para eso. Y se ingresaba el oxígeno por presión, ¿no? Y como era obvio, ¿no? Se fue galardonado con una patente para desarrollar un pulmón, ¿no? Que se llamó pulmón de acero. Estamos en la entrega, ¿no? Fue galardonado, ¿no? Y empezó lo que es la etapa de lo que es industrializar, ¿no? Alemania fue pionero en esto, ¿no? Y bueno, empezaron a, ¿cómo se llama?, a ver de que era útil, ¿no? No solamente en la guerra, sino también, por ejemplo, en ahogamientos, ¿no? O también aquí en hospitales. Entonces, ya empezó a desarrollarse, ¿no? La venta de estos equipos, ¿no? Básicos, pero necesarios en este tipo de equipos. Y luego ya vemos aquí, ¿no? La fábrica de Drager Primigenia, ¿no? Para este tipo de equipos. O sea, empezó con la industrialización de ese tipo de equipos, ¿no? Muy interesantes para esa época, ¿no?
¿Cuál es la innovación técnica? La boquilla de presión y succión. O sea, si usted se inspira, hay una presión negativa, ¿no? ¿Ok? Es una presión negativa, ¿no? Y si botan el aire por la nariz, sería presión positiva, ¿no? Entonces hay presión y succión, ¿ya? Entonces, recrearon un, ¿cómo se llama? Un circuito mecánico, ¿no? Que tuviera ese control, ¿no? Estuviera en equilibrio y en el momento que, en dos partes, ¿no? En el momento que el paciente había una presión negativa, decantaba hacia un lado y había el flujo de aire, ¿no? Luego que completaba, volvía al otro lado y había la exhalación, ¿no? Entonces, empezó a funcionar mediante esa técnica, ¿no? ¿Ya? Una boquilla de presión y succión. O sea, realmente una válvula, ¿no? Válvula mecánica, ¿no? ¿Ya? La energía, la tensión estaba en el cilindro de oxígeno, ¿no? El oxígeno comprimido, que era el que le daba la fuerza, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en la analogía, la tensión vendría a ser el balón, ¿no? De oxígeno, ¿no? El flujo vendría a ser la corriente, ¿no? Y el paciente la resistencia, ¿no? Donde se consume, ¿no? Luego ya se introdujo lo que es, no puede ser 100% de oxígeno, porque 100% de oxígeno es malo, ¿no? Porque hay que mezclar, ya empezó lo que se denomina los mezcladores aire-oxígeno, ¿no? Entonces ya empezó la mezcla, ¿no? Aire-oxígeno, ya desde esa época, ¿no? Bien. Bueno, la boquilla es la que hemos visto, ¿no? Bien, entonces vemos acá la boquilla ya en la parte, ¿cómo se llama? De diagrama, podemos ver que es toda de esa manera, ¿no? Vemos aquí, ¿qué es lo que pasa, no? En un momento esto está cerrado, ¿no? Para este lado, ¿no? ¿Sí? Y primero pasa por acá, ¿no? Así una boquilla de dos tiempos, ¿no? Para la inspiración y la exhalación. Bien, entonces, de dos partes, ¿no? Bien, para un lado y luego para la exhalación. Inspiración, ¿no? Con presión positiva y la exhalación, ¿no? ¿Bien? Entonces había el principio, ¿no? Entonces, este es el aporte, ¿no? Una válvula aquí especial para ese tema. ¿No? Entonces, esta es la patente, ¿no? Y bueno, eso lo usó también Beer, ¿no? Los Mar 7, Mar 8, solo a presión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el manómetro indicaba una presión fija, ¿no? Entonces, cuando llegaba esa presión, esto cambia, ¿no? Se invierte. Entonces, esto estaba conectado con válvulas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto era? 20 milibar, ¿no? Más 20 y menos 20, ¿no? En exhalación. ¿Ya? Entonces, negativo para la exhalación y positivo en la inspiración, ¿no? En realidad es una llave de 4 vías, ¿no? Que era activado por un movimiento inicial.
y luego ya por el flujo de gas, ¿no? Y luego ya vino la etapa en la que es más, digamos, eh, más estilizada, ¿no? Vemos aquí esto. Vemos aquí el balón de oxígeno, ¿no? El regulador. Un balón de oxígeno normalmente tiene 4.000 libras, ¿no? Pero este sistema mecánico funciona con 50. Significa que este es un regulador, ¿no? Reductor, ¿no? Entran 4.000 y salen 50, ¿no? Normalmente, ¿no? Bien, entonces vemos aquí, ¿no? Dos partes, ¿no? Aquí para bolsear con este pulmón, ¿no? Se bolsea aquí, o también puede ser con este sistema, ¿no? Como para darle un volumen, ¿no? Este se llama concertina, ¿no? Por ejemplo, para darle un volumen, ¿no? Ya que no sea solo a presión, ¿no? Como en este caso, ¿no? Solo presión, ¿no? ¿Bien? Sin embargo, acá ya se puede ver lo que es volumen, ¿no? Entonces es una variación más interesante, ¿no? Y vemos aquí dos tipos de corrugados, ¿no? Una línea de inspiración y otra línea de exhalación. ¿Bien? Entonces, poco a poco del ventilador pulmotor inicial cambió a este sistema, ¿no? Bien, luego hubo algo adicional, ¿no? Por ejemplo, otro Hans Schroeder, ¿no? Le colocó otra llave, ¿no? ¿Ya? Y un nuevo mecanismo de control, o sea que fue mejorado, ¿no? Pero se partió del inicial, ¿no? Ese mecanismo de control constaba de una bolsa, ¿no? Como hemos visto en el gráfico, ¿no? Bien, se mantuvo el mismo sistema, ¿no? Ya luego ya empezó a otras mejoras, ¿no? Se empezaron a introducir otro tipo de válvulas, ¿no? Otro tipo de controles, ¿no? Seguía siendo neumático todavía, pero ya eh, se mejoraban los controles, ¿no? Bien, vemos aquí ya estas válvulas, ¿no? Este circuito, perdón, ¿no? Circuito de paciente, ya con este tipo de válvulas, ¿no? Y luego ya, posteriormente, vinieron ya este tipo de circuiterías, ¿no? Con estos manifold, ¿no? Para hacer una mejor distribución de los gases, ¿no? Bueno, ya manómetros de mejor precisión, ¿no? Para ver las presiones dentro del balón y también para ver, ¿no? La presión del paciente, ¿no? Con estos indicadores que tenían aquí, ¿no? Tanto en la inspiración como en la exhalación. Y como ver una recreación, cómo se llevaba era, ¿cómo se llama? Portátil, ¿no? Bien, pues un ahogamiento que se veía. Inicialmente se pensó en eso, ¿no? Bien. Y justamente esos ventiladores a presión, unos verdes, ¿no? Si vemos la historia, son así de este tipo, ¿no? Los Birmar 7, ¿no? Solo a presión, ¿no? Y justamente recreados de esta forma, ¿no? En un pedestal con este tipo de circuitería, ¿no? Que tenían un imán acá al medio, ¿no? Y el ambiente con la presión del paciente hacían ciclar, ¿no? ¿Sí? Cuando vemos el ventilador, la historia misma, vamos a ver esa parte. Acá solo es una introducción, ¿no? Después de eso, ya en 1908 ya habían 3.000 pulmotores, ¿no? Eso significa de que había mucha necesidad, ¿no? 10 años después ya había 6.000, ¿no? Imagínense, en Alemania, ¿no? Todas esas reanimaciones fueron documentadas, ¿no? Porque, como le digo, ya se instauró la cultura de que era necesario poder, pues, documentar esos usos, ¿no? Eh, la agencia reguladora, ¿no? Ahí viene la historia, ¿no? Como los reguladores son importantes, ¿no? ¿Ya? Eh, por ejemplo, ¿qué pasó, no? Si no hubiera habido esa documentación, hubieran habido objeciones a su uso, ¿no? Que a lo mejor no hubiera sido tan bueno. Sin embargo, como todo estaba documentado, no hubo objeciones, ¿no? ¿Ya?
hubieron algunas objeciones, pero no hubieron objeciones pues así tan, tan malas, ¿no? Sino cosas, ¿no? Normales, ¿no? Por ejemplo, las lesiones inducidas por el ventilador, ¿no? Ya se determinó que sí, sí es cierto, ¿no? Y hasta ahora sabemos, ¿no? O sea, un ventilador induce lesiones, ¿no? Claro, te puede recuperar, claro que te recupera de un trauma, ¿no? Pero sí te induce lesiones, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Sin embargo, esta documentación se ha determinado, ¿no? Sí hay lesión inducida por el ventilador, ¿no? Por eso que en algunos casos es mejor, ¿no? Utilizar ventilación por alta frecuencia, ¿no? ¿Bien? Que causa menos daño, ¿no? O sea, la ventilación mecánica normalmente la presión es alta, ¿no? Dándole presión alta al paciente, ¿no? En algún momento causa alguna lesión, ¿no? Sin embargo, la ventilación por alta frecuencia, las presiones son bajas, ¿no? Entonces, no hay ese tipo de lesiones, ¿no? Bien, finalmente ya un pulmotor ya moderno, digamos, ¿no? Para la época fue de este tipo, ¿no? Ya tenía más controles, ¿no? Estamos hablando de 1928. Entonces, obviamente la documentación, acá también vemos parte biomédica, ¿no? Sabemos que todo tiene que ser pues documentado, ¿no? Entonces, hubieron objeciones y, como debe ser, ¿no? Trató de disipar las dudas mediante publicaciones y, ¿cómo se llama? Estudios sobre esos temas, ¿no? Como dice acá, ¿no? Drager desea demostrar que estaban haciendo lo correcto, ¿no? Se mantiene hasta ahora en la industria, ¿no? Luego vino algo que se llamó pulmón de acero, ¿no? Hubo mucha demanda, ¿no? Pues dijeron, tantos, hay que hacer algo de pulmón de acero, ¿no? Entonces aquí hubo otro concepto, ¿no? Todo lo que viene del ambiente se llama presión positiva, ¿no? Pero luego dijeron, pero ¿qué tal si en lugar de que haya presión positiva hacemos presión negativa? Entonces idearon algo, todo un tubo de acero, como un submarino, pero más pequeño, donde el paciente estaba adentro, ¿no? Entonces le generaba presión negativa dentro para que inspire, ¿no? Forzando la inspiración. Ese fue el pulmón de acero, ¿no? Y no solamente allá ¿cómo se llama? En Alemania, sino también en Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos el pulmón de acero, ¿no? ¿Ya? Sistema de presión negativa, ¿no? ¿Bien? Tenía un motor y un fuelle, ¿no? Que succionaba el aire dentro del cilindro, ¿no? Se creaba el vacío, ¿ya? Y el paciente tenía que expandir y aspirar aire, ¿no? Entonces, ese era por presión negativa. Entonces, se generaba una presión negativa dentro acá, ¿bien? Y el paciente se veía forzado a inspirar, ¿no? Entonces, para expandir los pulmones, ¿no? Entonces, no era por presión positiva, sino por presión negativa. Entonces, ahí también es el nuevo concepto, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco después, ¿no? Empezaron a ver la demanda de ventiladores, ¿no? Por periodos más largos, ¿no? No solo no en los periodos cortos como el pulmotor, sino periodos más largos, ¿no? El paciente estaba adentro y, bueno, se ventilaba, ¿no? ¿Ya? Y también la industria, ¿no? ¿Cómo empezó? Pulmón de acero, ¿no? También su industria Drager, ¿no? Y una fábrica, ¿no? Empezaron a ver. Ahora, mire, la primera 6.000 pulmotor, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos ventiladores tenemos aquí en Perú? No sé si llegamos a 6.000, a lo mejor tenemos 4.000 nomás. Entonces, esos son promedios de países, ¿no? Y luego ya viene lo que es ciclados a presión, ¿no? Bien, después del pulmón de acero ya empezó un poco más de tecnología, ¿no? Y empezaron Drager, ¿no? La historia de Drager, así que empezaron a ver más tipos de equipos, ¿no? Así en este sentido, ¿no? Ya empezaron de presión a volumen, empezó un poco más a desarrollarse, ¿no? Bien, hasta que llegó la electrónica,
¿no? Y empezaron a sacar los Spiromat 661, que es antes del Servo 3000 o Servo 4000, ¿no? Que son ventiladores muy buenos, pero son de lógica cableada, ¿no? Ya estamos hablando de años entre 80 y 90, ¿no? Que acá había bastantes en el país, ¿no? ¿Sí? Y este equipo que ya tuvo electrónica analógica, ¿no? Electrónica analógica acá, todavía no había microprocesadores, ¿no? Y empezaron con este tipo de equipos, ¿no? ¿Sí? Pero, como ya había la necesidad de la ciclado a volumen, entonces se introdujo lo que es el fuelle, ¿no? ¿Sí? Se fue modernizando más, y bueno, ya había lógica cableada, no había ventilador, no había, perdón, microprocesador todavía, entonces ya empezaron a ver digitales, ¿no? Pero era lógica cableada, ¿no? ¿Bien? Entonces empezó a haber pues más versatilidad de este tipo de equipos y a mejorar la performance, ¿no? Hasta lo que tenemos ahora el Evita, ¿no? Por ejemplo, ya con pantalla, ¿no? Esos tipos de ventiladores más modernos. ¿Bien? Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Ya este tipo de ventiladores modernos, ¿no? El Evita 500, ¿no? Con sus gráficos y su parte neumática, ¿no? Aunque ahora ya no es neumática, sino es electroneumática, ¿no? O sea, son electroválvulas, ¿no? Bien. Y bueno, ya hay también lo que se denomina sistemas, ¿no? Con programación, ¿bien? Y, por ejemplo, con presión de soporte, que es un modo ventilatorio, ¿no? Y presión convencional, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya viene la ventilación controlada, ¿no? Mediante sistema de control, ¿no? Por ejemplo, el ventilador, ¿no? Y de acuerdo a lo que el paciente necesita, ¿no? Retorna, ¿no? Y cambia los modos ventilatorios. Hay diferentes modos ventilatorios. Entonces, cada uno de ellos, ¿no? Puede dar cierto tipo de necesidades, ¿no? De suministrar ventilación de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Entonces, vemos un loop, ¿no? Cerrado ahí, ¿no? Para que el paciente respire en forma adecuada, ¿no? Bien. Si tuviera solo con el ventilador, entonces no se podría ver acá el pulmón, ¿no? Si tuviera con el pulmovista, ¿no? Se podría ver cómo está dando soluciones ese equipo, ¿no? Bien, y esto lo vamos a ver luego, ¿no? Esto de acá se llama volumen tidal o volumen corriente, que es el volumen, pues, normal, ¿no? Pero la capacidad pulmonar es todo esto, ¿no? Estamos hablando de hasta 6 litros, ¿no? Bien, pero el volumen corriente, o sea, lo que ustedes respiran cada vez es volumen corriente o volumen tidal, ¿no? Pero también podemos tener un suspiro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos son los volúmenes y capacidades de un pulmón. Entonces, lo que vemos ahí en el paciente cuando está ciclando es ¿no? Volumen corriente o volumen tidal. Esta es una introducción nada más, ya lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, algo que se llama el ciclo respiratorio, ¿no? Bien, tenemos nosotros acá el tiempo inspiratorio y la exhalación. Normalmente este es 1 y la exhalación es 2, ¿no? Por eso la relación inspiración-exhalación es 2. Acá hay varios puntos que podemos ver ya más adelante, ¿no? Por ejemplo, normalmente la respiración empieza en 0, ¿no? Pero para ayudar al paciente, algo que se conoce como PIP, ¿no? PIP significa presión positiva en la exhalación, PIP. Entonces, ¿qué significa? De que cuando exhalas se mantiene esta presión. Se llama PIP, ¿no? Eso fisiológicamente puede verse, el alveolo tiene esta figura, ¿no? Entonces, si estamos en 21%, ¿qué significa, no? Que el aire, el oxígeno es el que pasaría a la arteria, ¿no? Y acá se queda un poco como
¿no? Con menos presión, ¿no? Pero si mantiene el PIB, ¿qué significa? Que se mantiene siempre así en esta forma, ¿no? Y eso ayuda a algo que se denomina reclutamiento, ¿no? Acá hay un mejor reclutamiento alveolar, ¿no? O sea, hay mayor oxígeno. Entonces acá tenemos el tiempo inspiratorio y llega acá algo que se conoce presión pico, ¿no? ¿Ya? Esta es justamente la causante de los problemas, ¿no? Al pulmón, ¿no? ¿Bien? Porque hay un pico alto, ¿no? ¿Bien? Luego hay algo que acá se llama pausa, ¿no? O plató, ¿no? Presión de plató, o sea, presión de la pausa, ¿no? O una meseta. O sea, uno inspira e inmediatamente no exhala, ¿no? Sino que hay una pausa, ¿no? Eso se llama plató, ¿no? El que lo descubrió fue un médico, ¿no? Plató, por eso ahí su nombre, ¿no? Bien. Y luego viene ya la exhalación, ¿no? Bien, luego acá hay la presión de compliance, o sea, la resistencia, la ¿cómo se llama? De elasticidad del pulmón, ¿no? Y esto es la resistencia a la presión. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver cuando hablemos del ventilador, un poquito más en detalle, ¿no? Pero tenemos ese tema, ¿no? PIP es algo que se va a ver siempre, casi en todos los modos ventilatorios siempre hay PIP. ¿Bien? Y luego estos valores de aquí para controlar, ¿no? Y los gráficos de los ventiladores dan justamente esto, así de esta forma, ¿no? Y los ventiladores tienen diferentes tipos de gráficos, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? El lado inspiratorio, el lado exhalatorio, y los gráficos son presión sobre tiempo, volumen sobre tiempo, ¿no? Y también hay otro que se denomina flujo, ¿no? Entonces, todos los ventiladores tienen estos gráficos. Puede haber variedad, ¿no? Pero esos son los que siempre hay, ¿no? El PIB, presión positiva al final de la expiración, es justamente lo que le digo para lo que es el reclutamiento alveolar, ¿no? Por ejemplo, si el alveolo se colapsa, se llama desreclutamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no recluta oxígeno, ¿no? Sino más bien lo pierde. Esto ayuda, ¿no? El PIB. Por eso en los modos ventilatorios siempre hay PIB. Entonces, en los ventiladores vamos a ver este tipo, ¿no? Volumen, presión, ¿no? Volumen sobre tiempo, o presión sobre tiempo, ¿no? Lo que es acá. Ok, entonces acá, el primero es presión sobre tiempo. El segundo es flujo, flujo por tiempo, ¿no? Y el último es volumen, volumen por tiempo, ¿no? ¿Sí? Hay una relación acá, ¿no? Entonces el médico con estos gráficos no necesita ver, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo del paciente, ¿no? Sino que solamente con los gráficos sabe cómo va, cómo está yendo, ¿no? En la parte inferior, casi todos los ventiladores se programan. Y acá en esta columna se monitorea. ¿Bien? 50% de oxígeno, PIP 5, ese es lo programado. ¿Bien? Pero ¿cuánto monitorea el paciente? El ventilador, 3. Algo está pasando, hay una fuga, algo, ¿no? Respiración programada 22. Bueno, hay 22 acá, ¿no? Bien. Volumen tidal, no, volumen corriente, 400. Por acá hay algún indicador, ¿no? 423. Volumen tidal instantáneo, ¿no? Y volumen tidal, perdón, inspiratorio y volumen tidal exhalatorio, ¿no? Lo programado es 400. Entonces aquí en la primera parte se programa y acá se monitorea. Todos los ventiladores tienen la misma, ¿no? Cuando hay oxigenación se llama hipoxemia, ¿ya? Cuando disminuye la presión parcial de oxígeno, ¿no? Esa es una parte, ¿no? De las patologías. Hipoxia, hay deficiencia de oxígeno, ¿no? No hay oxígeno, ¿no? ¿Ya? Esa es una patología clásica, ¿no? La hipoxia se monitorea con el oxímetro de